Pues qué gusto me da de verdad estar de nuevo aquí en esta nueva serie que iniciamos sobre qué dice Dios de los diferentes temas que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Principalmente, bienvenida, gracias de verdad te doy por darte el tiempo de escuchar este estudio. Te animo a que te quedes hasta el final, que lo veas completo para que tengas toda la información y no solamente una parte. Hemos estado viendo temas importantes, creo, iniciamos apenas hace 2 semanas, pero obviamente la introducción y el tema del dinero que vimos la semana pasada, desde luego, pues trae bendición y nos confronta también en esas áreas de nuestra vida. Esta semana vamos a estar hablando acerca de qué dice Dios acerca del matrimonio. Yo sé que quizá muchas de nosotras hemos asistido a conferencias, cursos, retiros, cenas, hay cantidad de información en la internet, libros, artículos, revistas, bueno, ¿qué te puedo decir? Muchísimas cosas que nosotros podríamos consultar o leer si es que al caso tenemos algunas dudas sobre este tema. Pero como cristianas, para nosotros debería ser sumamente importante y una prioridad querer saber y entender qué dice Dios acerca de este tema, qué habla su palabra acerca del matrimonio. Y bueno, antes de comenzar con la exposición, me gustaría que oráramos para que el Señor tome pues control de este momento y que tú dispongas tu corazón, que tengas la apertura para escuchar, para discernir lo que aquí vamos a hablar. Y desde luego, si eres confrontada, si somos confrontadas con esto que vamos a escuchar, pues que Dios nos dé la sabiduría para poder tomar decisiones correctas que solamente le glorifiquen a Él. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias nuevamente porque solamente tú puedes poner en nuestro corazón ese deseo de saber qué dice tu palabra, Señor, porque es la única forma que nosotros podemos conocerte realmente quién eres tú. Sensibiliza nuestro corazón, ablanda nuestro corazón, Señor, que nuestra mente esté despierta, que nuestro corazón esté dispuesto también a escuchar. Te ruego por cada una de las mujeres y de los matrimonios que son expuestos a tu palabra. Habla tú directamente, Señor, a sus conciencias. Habla directamente, Señor, al corazón de cada uno. Gracias por tu infinito amor manifestado de tantas maneras día a día, Señor. No hay manera de que nosotros podamos expresarlo con palabras, pero nuestro corazón está totalmente convencido que tú eres un Dios real y nos amas y que diste a tu Hijo, Señor, y que diste a tu único Hijo, Padre. Gracias, Padre, por ese acto de amor, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Algo de lo que nosotras nunca debemos perder de vista es que como cristianas, nuestra única regla de fe y práctica debe ser la Escritura. ¿Recuerdan? Solo Escritura. Si creemos de todo corazón que la Biblia es la palabra de Dios, entonces nuestra vida siempre debe estar regida por ella, tal como se nos explicó en la introducción de esta serie. No la cultura, no las tradiciones, no las ideas o los pensamientos de alguien más, solo la Escritura. La palabra de Dios es veraz, es confiable, es inerrante, quiere decir que no se equivoca, tiene cumplimiento, tiene integridad, es infalible, quiere decir que lo tiene todo. A través de la historia de la humanidad, la Biblia ha sido suficiente para que el hombre conozca a Dios y a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Su palabra nos resuelve y nos aclara todas aquellas preguntas profundas que podamos tener acerca de la vida, acerca de nuestro transitar por este mundo
y acerca de la vida después de la muerte. Dios quiere que nosotros nos sometamos a su autoridad. Por eso es que nosotros debemos ir a la palabra constantemente, haciendo de ella nuestra fuente de consulta más importante para poder encontrar respuesta a cualquier conflicto o situación que nosotros podamos experimentar en nuestra vida. Dios tiene un plan para la humanidad y ese plan está revelado en su palabra. Por eso es importante que entendamos qué es lo que Él realmente nos quiere decir acerca del tema del matrimonio. Y la primera referencia que nosotros tenemos en la Biblia es en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 18. Dice así: Después el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Dios mismo, desde el momento de la creación, estableció la unión entre un hombre y una mujer como el elemento fundamental básico de la sociedad humana, porque consideró que no era bueno que el hombre estuviera solo. El matrimonio es en sí una institución divina creado por Dios. Este tema lo podemos desarrollar tan extenso como queramos, porque de verdad hay muchas cosas que tenemos que decir. Yo voy a tratar de tomar algunos puntos que considero importantes. Y para comenzar, me gustaría explicarte qué quiere decir la palabra matrimonio. La palabra matrimonio viene del latín matrimonium, que tiene dos raíces. Una es la palabra matri, que significa madre, y la otra palabra monium, que significa actos rituales o jurídicos. ¿Cómo podemos interpretar esto? La palabra matrimonio o matrimonium hace referencia al estado jurídico de una mujer casada y al derecho de dar hijos a un hombre con el cual se casó y a todos aquellos derechos que puede obtener esta mujer a partir del hecho de dar hijos o de procrear hijos. La palabra matrimonium evolucionó en español hasta convertirse en la forma como nosotros lo conocemos ahora. Y regularmente la utilizamos o hacemos uso de ella cuando queremos hablar acerca de la unión de dos personas, un hombre y una mujer, ante Dios o ante la ley, a través de una serie de actos o formalidades para que mantengan una vida común y formen una familia. Ahora, aprendamos un poquito de historia. Tenemos que entender de dónde procede el acto o el hecho del matrimonio. Las diferentes culturas antiguas celebraban la unión de sus ciudadanos de diferentes formas según sus costumbres. En muchos países del Medio Oriente, por ejemplo, era común que los padres escogieran a la esposa para sus hijos varones. Los padres del novio buscaban que la mujer que iban a elegir fuera la ideal o fuera la indicada. Los orientales creían o creen que el amor viene después del matrimonio. Por ejemplo, cuando Isaac y Rebeca se unieron en matrimonio, ellos nunca se habían conocido antes. Y la Biblia nos dice que Isaac llevó a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Pero también hay casos de parejas que se enamoran antes del matrimonio. Está el ejemplo de Jacob y Raquel. Tanto así que Jacob estuvo dispuesto a esperar 14 años por ella. Fue un amor a primera vista. Y que el caso de Mical, también, la hija de Saúl, que cuando conoció a David lo amó y después llegó a ser su esposa. En la antesala del matrimonio, si un joven tenía los recursos suficientes para proveer una dote, entonces comenzaban las negociaciones.
El padre llamaba a un hombre que actuaba como su representante para él y su hijo. El representante era llamado el amigo del esposo. El padre del novio, junto con su representante, acudían a la casa de la novia y el padre de ella designaba a otra persona para que lo representara. La negociación se llevaba a cabo entre los agentes o los representantes designados. Se pedía la mano de la novia y en consecuencia se daba a conocer la cantidad de dote que el novio podía pagar por ella. ¿Por qué se tenía que pagar una dote? Bueno, pues porque al tomarla el novio por esposa, disminuía la eficiencia o la ayuda en la familia al tener que irse la hija de la casa. Las hijas solteras prestaban su ayuda en el campo, atendían las ovejas o realizaban otras tareas ahí en el seno familiar. Al irse la novia de la casa, disminuía el recurso humano dentro de la familia y aumentaba en la casa del esposo. Así que por eso era muy importante que el novio pudiera pagar una buena dote, que no siempre era en efectivo o en especie, sino que podía ser en servicios, como en el caso de Jacob. Recuerdan que trabajó 14 años al servicio de Labán para poder casarse con Raquel. O también el rey Saúl, quien pidió el prepucio de 100 filisteos para que David se pudiera casar con su hija Mical. Parte de esta costumbre era que el padre de la novia, si estaba en posibilidades, le otorgaba una dote especial a su hija. Cuando Rebeca dejó la casa de sus padres para ser la novia de Isaac, su padre le regaló o le dio damas de compañía para que la atendieran. En el caso de Caleb, uno de los espías que envió Moisés para reconocer la tierra prometida, él le dio a su hija por dote un campo con manantiales de agua. Después de concluida la negociación, venía la etapa del desposorio. Existían dos formas de hacer esta etapa, como una promesa o como un contrato final. La promesa era un acuerdo, pero no era un compromiso formal. Podría haber varios factores que quebrantaran la negociación y se cancelara la promesa. El desposorio, en cambio, era un pacto verbal que concluía en un documento escrito y firmado donde el novio prometía casarse con la novia, por lo que ese contrato de esponsales o prometidos era considerado final. Para llevar a cabo el desposorio, los familiares de los novios se reunían ante varios testigos. El joven le daba a la novia un anillo, ya fuera de oro o de cualquier otro artículo de valor, o simplemente el documento en el que él prometía casarse con ella. Después de esto transcurría un año para que los novios llegaran a contraer matrimonio. Muchas cosas podrían pasar durante ese año, así que era muy importante que se diera ese tiempo, ya que era una de las formas como se podía probar la fidelidad de ambos. Cuando llegaba el día del festejo del matrimonio, el novio se vestía tan elegante como fuera posible. Si era muy rico, se llevaba puesta una corona de oro. Si no, solamente eran una corona de guirnaldas de flores recién cortadas. Su ropa era de colores brillantes, perfumada con incienso y mirra, y sus sandalias adornadas con listones. Entonces sí, era tiempo de ir por la novia. El vestido de la novia debía ser algo costoso. Se tomaba mucho tiempo para prepararla. Las damiselas y damas de compañía se esmeraban para que su rostro brillara. Sus cabellos eran adornados con perlas
y era ataviada con todas las piedras preciosas y las joyas de la familia que habían sido heredadas de sus generaciones pasadas. Algunas mujeres que eran muy pobres para poder adornarlas de esta manera, conseguían prestadas las joyas a sus amigas. La fiesta y el vestido eran de gran significado. Era algo que siempre se debía recordar. El novio es quien iba por ella a la casa de sus padres para traerla a su nuevo hogar y realizar la fiesta de bodas. Antes de dejar la casa, ella recibía las bendiciones de sus padres y de todos los familiares que estuvieran presentes. Salían juntos y los seguía una gran procesión hasta llegar a la casa del novio. Aquellos invitados que no estuvieron presentes en la casa de la novia, se les permitía que se fueran uniendo en el camino. Debían llevar una lámpara o antorcha para poder unirse a la procesión o entrar a la casa del novio. En el trayecto, la cara de la novia estaba cubierta por un velo, de tal forma que el novio no podía ver su cara. Había demostraciones de alegría en todo el trayecto. Parte del festejo es que tocaban diferentes instrumentos musicales y bailaban por todo el camino. Cuando la novia llegaba a la casa del novio, era el momento más importante del festejo, ya que ella había llegado a su nuevo hogar. Ella seguía con su cara tapada porque no podía ser revelada en público. Las mujeres la ayudaban a ponerse junto a su esposo y ambos escuchaban las bendiciones que les daban algunos de los padres o por alguna otra persona importante que estaba presente. Y entonces sí, comenzaba la fiesta. Era requisito que cada invitado asistiera a la boda con un vestido adecuado para bodas. El criado principal era quien se encargaba de todos los preparativos y de cuidar todos los detalles. Durante la fiesta, él se acercaba a los invitados para ver qué les hacía falta y daba instrucciones al resto de los sirvientes para que se ocuparan de lo necesario. Era precisamente el criado principal quien daba o quien agradecía por los alimentos y pronunciaba bendición en los momentos señalados. También era quien bendecía el vino. Se esperaba que los invitados exaltaran a la novia y que durante la comida todo fuera armonía y cordialidad. No había una ceremonia religiosa propiamente. En lugar de eso, se recibían las bendiciones de los parientes y de los amigos. Cuando se terminaba la fiesta, el esposo era escoltado por sus amigos al lugar donde la esposa había sido llevada previamente. El festejo matrimonial con parientes y amigos duraba toda una semana, pero el número total de días de los que se llamaba días del matrimonio eran 30. Muchos de los países orientales vecinos tenían celebraciones de matrimonio muy similares, con algunas pequeñas diferencias. Sería muy largo aquí de explicar o muy complicado de ver cada una de estas variaciones. Pero fíjense que nuestro modo de celebrar en Occidente las bodas o los matrimonios tienen sus raíces precisamente en las tradiciones orientales que después fueron adoptados por los romanos y por los pueblos germanos que se asentaron en Italia. Recordemos que muchas de las bases o de los fundamentos de nuestras leyes en nuestro país están justamente, se basan precisamente en las leyes de los romanos. Fíjense que un jurista romano del siglo III llamado Herenio Modestino dijo: el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer para toda la vida según la ley divina y la humana. En la antigua Roma, el proceso de formalizar el compromiso era muy similar a las de Medio Oriente. Se iniciaba con un acuerdo de los padres de ambas familias, pero también era un requisito indispensable que el novio y la novia dieran su consentimiento.
Solo de esta manera el compromiso del matrimonio tenía validez legal. También había un acuerdo de dote, la procesión ceremonial de la novia y sus invitados hasta la casa del novio, por ejemplo, el banquete de bodas. Todas estas eran manifestaciones externas de que ambos, o sea, el novio y la novia, daban su consentimiento para casarse. El emperador romano Constantino fue quien declaró la bigamia como un delito. O sea, la bigamia es el quererte casar con más de una esposa. Esto obviamente trajo un beneficio importante porque él instituyó el matrimonio para todas las clases sociales. Así que favoreció a los más pobres, quienes podían formalizar sus relaciones con todos los beneficios y obligaciones que esto podría conllevar. El sacerdote era quien daba la bendición nupcial y era una obligación dentro de la iglesia. Existían dos tipos de ceremonias, fíjense bien. Una era que el sacerdote impartía la bendición nupcial a la pareja mientras los novios permanecían en su lecho o en su lugar de la noche de boda, por decirlo así, haciendo referencia a que el matrimonio se consumaba durante la intimidad de la pareja. El otro tipo de ceremonia se llevaba a cabo con una bendición que el sacerdote realizaba en el edificio donde se reunía la iglesia, junto a la entrada, mientras los novios daban su consentimiento y afirmaban el deseo de realizar su unión como pareja. También estaban los actos jurídicos o legales. Las autoridades civiles exigían a las parejas que establecieran acuerdos de propiedad, es decir, debían de quedar registro de los bienes que cada uno traía al nuevo matrimonio. De esta manera, el imperio tenía un registro de los bienes o de las posesiones de las familias, controlando los problemas a futuro en caso de la disolución del matrimonio. Como ven, nuestra cultura en Occidente adoptó y adaptó muchas de las prácticas antiguas de la celebración del matrimonio. Ustedes saben que en nuestro país específicamente se acostumbra, no siempre, pero es una práctica común en el que se pida la mano de la novia a sus padres, se le dé un anillo de compromiso que es un símbolo de que la pareja se ha comprometido. Regularmente se celebra con la familia, con los amigos más cercanos, con las personas con las que desean tener esta experiencia. La novia se encarga de buscar su vestido, todo su ajuar, muchas veces asistida por la mamá, las hermanas, las amigas, la futura suegra, etc. Todo un acontecimiento. Realmente el vestido es una pieza importante en este festejo. Se celebra el matrimonio por la vía civil o por la vía legal, en donde hay un acta que viene siendo un documento que tiene una validez oficial y que consta que ese matrimonio ha quedado registrado ante el Estado. También el Estado o el gobierno considera el matrimonio como el pilar de la familia y a la familia como el núcleo de la sociedad. Después viene la ceremonia religiosa. Diferentes maneras de celebrarlo según el contexto religioso de las personas que se van a casar. No siempre se lleva a cabo una fiesta, pero estamos hablando de lo que es común en nuestro país. La pareja se va de luna de miel y empieza su vida como matrimonio desde el momento en que ellos firman su compromiso. Hasta aquí creo que podemos hacer una comparación del antes y el ahora y ver cómo han cambiado las cosas. Fíjense que hace algunos pocos años, por ejemplo, era inconcebible que una pareja viviera junta sin estar casados. Ahora es muy común el hecho de que una pareja decida vivir juntos antes del matrimonio, con el argumento de que sirve para conocerse y para ver si son compatibles. Lo cierto es que las relaciones sexuales Dios mismo las creó para el placer y disfrute dentro del matrimonio. En otras palabras, el sexo en el matrimonio es el regalo de Dios a una pareja que decide
hacer este compromiso de por vida. Lo triste es que como estas personas van con la idea y el concepto equivocado, si no funcionó, entonces buscan otra opción y se enganchan con otra persona, creyendo que esto sí, este o esta sí es el indicado o la indicada, y así van de relación en relación, muchas veces de fracaso en fracaso. El vivir en unión libre es una condición egoísta porque no crea ningún compromiso legal ante la pareja. Es un compromiso moral a medias, el cual es muy fácil de romper, puesto que no hay nada que me una a la otra persona. Lo único que me une es mi deseo, mi voluntad de permanecer o no al lado de ella o de él. Y debo agregar aquí que todo lo que se hace fuera del matrimonio, tal como Dios lo instituyó, es incorrecto y por lo tanto es pecado. Cada vez es más frecuente que escuchar de parejas de novios que viven juntos sin estar legalmente casados y que trae resultados que son negativos porque están alterando el diseño de Dios y por consiguiente las cosas no salen bien porque no se hacen conforme a ese diseño. Recordemos que Dios no se equivoca. Este pensamiento de vivir libre sin casarse está permeando la sociedad. ¿Y qué está haciendo este pensamiento? Está socavando el núcleo primario que Dios creó, que es el matrimonio. Por eso es porque la sociedad en general está en la condición en la que está. El matrimonio se ha trivializado y ha perdido su fuerza. Y sumamos a eso también el hecho de la unión entre parejas del mismo sexo, que es cada vez más frecuente y normal. Y de verdad, discúlpeme con esto, yo no quiero herir a nadie ni quiero ofender a nadie, pero el mundo, la sociedad en general, piensa que eso es parte de la modernidad y que lo único que importa es el amor que se profese en la pareja, puesto que cada uno es libre de decidir cómo vivir y con quién vivir. Mientras que no dañen, dicen ellos, a otras personas, viven argumentando que lo que los motiva es simplemente el amor. Incluso se han dado casos de denominaciones que aprueban este tipo de prácticas. En España, por ejemplo, en 2009, se creó la primera iglesia cristiana homosexual. Su propósito era preparar personas para ordenarlas como pastores y así poder casar a parejas homosexuales. Una iglesia inclusiva, decían ellos. Esto ya viene siendo una práctica común en muchos países, no solo en aquellos que se dicen ser de primer mundo, también en nuestro país, en México, en la Ciudad de México nada más, existe un grupo de personas homosexuales que se dicen ser miembros de una iglesia cristiana no denominacional y que se llaman a sí mismos como la Iglesia de la Reconciliación, fundada en 1981. Su eslogan o la frase que representa su propósito es: Dios te ama como eres. Ellos dicen ser hijos de Dios, creados a su imagen y a su semejanza. Aunque se dicen no ser denominacionales, obviamente su apariencia y la práctica de su ceremonia es muy similar o es una mezcla, digamos, de catolicismo y de otras cosas. Desde el año 2000, muchos países también han cambiado sus leyes para que parejas homosexuales puedan casarse por la vía civil. Y por supuesto, poder obtener así todos los beneficios como cualquier matrimonio, incluyendo México, donde el primer estado en legalizar el matrimonio homosexual fue la Ciudad de México en 2010. Y así sucesivamente desde el 2015 ya es legal en casi todos los estados de la República. Recientemente, un hombre reclamó su derecho de recibir una pensión por viudez porque su pareja, otro hombre, había fallecido. Él alegaba que había vivido 47 años con esta persona. Obtuvo su pensión después de un juicio largo y de haber demandado al gobierno justificando discriminación por preferencia sexual. Y los que pensamos diferente
y nos oponemos a este tipo de prácticas, somos anticuados, somos retrógradas, somos excluyentes, discriminamos, y si hablamos de nuestra fe y de nuestras convicciones, entonces somos fanáticos intolerantes e incluso nos dicen que somos ignorantes y que nos hace falta leer e informarnos. Todo esto en nombre de la diversidad, del amor y la modernidad. Pero, ¿qué dice Dios en su palabra acerca del matrimonio? Volvamos a Génesis 2, versículo 18. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Repito, Dios mismo, desde el momento de la creación, estableció la unión entre un hombre y una mujer como el elemento fundamental básico de la sociedad humana, porque consideró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Vamos a explicar las características del matrimonio desde el contexto bíblico y tal cual como Dios lo diseñó. Un matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer por medio de un pacto delante de Dios, es decir, dos personas, hombre y mujer, deciden unirse en matrimonio y esa unión constituye una de las prioridades de Dios. Ellos deciden unirse hasta que la muerte los separe. El matrimonio es un pacto, es decir, es un compromiso mutuo y formal delante de Dios que ambos asumen. Es una promesa sobre la cual se hace un juramento. Prometemos fidelidad, amor, alegría, comprensión, cuidado, etc. En la Biblia, los pactos, cuando se hablaba de pactos, eso era algo muy serio. Para sellar esos pactos se celebraba una ceremonia que consistía en matar a un animal, derramaban su sangre y los pactantes debían pasar por en medio de un animal y la sangre derramada. Eso tenía un significado importante. Era como decir, me parta Dios si yo violo o cancelo lo estipulado en este pacto. Ahora, independientemente de que la otra persona cumpla su parte del pacto o no la cumpla, yo soy responsable de cumplir mi parte. Por eso es importante especificar que el matrimonio es un pacto que se celebra delante de Dios, porque cumplir mi parte del pacto no depende de que si la otra persona cumple su parte o no. Yo soy responsable de cumplir mi parte. Quiero, por favor, que leamos Efesios 5, versículo 20 al 33. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa someterse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio,
pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Cuando un creyente conoce al Señor y entiende que lo importante no es buscar la satisfacción personal, sino que este creyente sabe lo que Dios espera de él, entonces busca agradar a Dios. Cuando hablamos de que el matrimonio es para toda la vida, se trata justamente de eso, de que dure hasta que los cónyuges permanezcan vivos y uno de los dos muera. No importa las circunstancias, el pacto del matrimonio es indivisible delante de Dios. Quiero que volvamos a Génesis 2. Sé que lo hemos leído ya, pero por favor, quiero dejar bien claro lo siguiente. Vamos a leer Génesis 2, versículo 18, y de ahí vamos a leer el versículo 21 al 24. Dice, 2:18, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras él dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. ¡Al fin!, exclamó el hombre. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. En esta unión de un hombre y una mujer, la Biblia dice que se convierten en uno solo. No hay lugar para la división en el matrimonio. Hay alguna excepción para la disolución del matrimonio, pero eso lo veremos más adelante en otra lección. Y aún así, hay lugar para el perdón y la restauración de la relación de pareja. Pero volviendo a lo que dice el versículo 24, yo no puedo dividir mi propio cuerpo. ¿Que vienen problemas y conflictos en la relación de pareja? Claro que sí. En un mundo caído, en un mundo donde el pecado sobreabunda, nosotros mismos pecamos constantemente. Eso aunado a que tenemos un concepto equivocado del amor. No puedo decir que todos, pero se espera que la gran mayoría de las parejas que llegan al matrimonio llegan verdaderamente enamorados, o al menos eso es lo que se piensa que debería de ser. El amor no solo está hecho de emociones y sentimientos, está hecho de la decisión que yo hago voluntariamente de vivir con la otra persona, la persona que yo amo. Si yo voy al matrimonio esperando que el otro me haga feliz, y si en algún punto eso no sucede, entonces me voy a llenar de frustración y me voy a amargar porque no estoy recibiendo lo que yo esperaba. Así que el matrimonio no es un negocio donde yo firmo un contrato. No se trata de llegar buscando o tratando de recibir lo que a mí me haga feliz. Tampoco es un evento social. Desde luego que el hombre sin Dios buscará solamente satisfacer sus deseos egoístas. Pero cuando entiendo que el día que yo me uní a mi esposo en matrimonio, realizamos un pacto, ambos, delante de Dios, ese entendimiento de lo que significa y de la responsabilidad que representa para ambos, me ayuda y me sostiene cuando vienen las dificultades y los problemas a mi matrimonio. Mi deseo de agradar a Dios y el amor por mi esposo me lleva a buscar la reconciliación, porque el divorcio o la separación no es el camino. Entiendo que hay situaciones donde la vida y la integridad de la pareja están en riesgo. Cuando hay abuso, cuando hay golpes, maltrato, adicciones, desamor, falta de piedad, etc. El egoísmo es terrible. Pero yo no estoy hablando de este tipo de situaciones tan delicadas.
sino de aquellas en las que muchos matrimonios tienen problemas simplemente porque no se ponen de acuerdo, porque hay falta de comunicación, porque cada uno no ha cumplido con el rol que Dios ha establecido dentro del matrimonio. A veces es una lucha porque cada uno quiere vencer sobre el otro. En medio del conflicto no se trata solamente de la pareja, sino que Dios también está involucrado y eso cambia completamente el panorama. Entonces, ¿cómo puedo buscar arreglar la situación? Puede ser de dos formas. La primera, se arregla conversando entre nosotros, abriendo nuestro corazón, escuchando a la otra persona, siendo sensible a sus reclamos, pidiendo a Dios sabiduría y teniendo cuidado con mis palabras hasta que se encuentra una solución. O la segunda, buscamos un tercero que medie en el problema y nos ayude a resolverlo. Pero por favor, te pido que si optas por esta segunda opción, si tú eres cristiana, si tu matrimonio es cristiano o tú al menos lo eres, busca ayuda en una persona que sea entendida en la palabra, que te pueda dar un consejo sabio conforme a las Escrituras. No con una persona obviamente que no tenga el entendimiento de quién es Dios, porque si no, muy probablemente ese consejo no te servirá de nada. Nosotros obviamente somos orgullosos y somos egoístas y esa es la materia principal para alimentar el pecado. Nosotros pecamos siendo creyentes y Cristo nos perdona. Y el matrimonio tiene mucho que ver con el perdón. Somos seres imperfectos casados con otro imperfecto, pecadores completamente. Tú te casas y tu esposo debe ocupar el primer lugar en tu lista de prioridades, hablando de los seres humanos. Y por encima de ustedes, solamente Dios. Dios diseñó el matrimonio para que represente lo que el Señor Jesús tiene con su iglesia. Eso fue lo que leímos en Efesios 5. Miren, volvamos a Efesios 5, pero solo el versículo 31. Dice, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Hemos de vivir conforme a los parámetros bíblicos si queremos que nuestro matrimonio fructifique. Necesitamos la gracia de Dios en el Evangelio para que actúe por encima de nuestro orgullo. Es imposible que nosotros podamos tener un matrimonio que glorifique a Dios sin que ambos cónyuges vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, y de tal manera que por la gracia de Dios podamos hacer morir el egoísmo y el orgullo todos los días. Otro punto importante que me gustaría compartir contigo. Si tú eres una mujer cristiana y tienes hijas que son mujeres casadas, yo te pido que tomes en consideración el no hostigar a tu hija o el no querer infiltrarte en el matrimonio de tu hija. Entiendo que como madre, yo tengo 2 hijos varones, queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos que ellos no sufran y queremos que su matrimonio sea un matrimonio ideal y que ellos vivan enamorados para siempre. Pero entendamos que eso es casi imposible. Por supuesto que podemos tener una vida matrimonial placentera. Por supuesto que podemos vivir una vida de matrimonio donde pues abunde la paz y la cordialidad, pero en algún punto vamos a llegar a tener un conflicto por la razón que sea. Aquí, hermana, si tú eres madre de una hija o de un hijo que está casado, ten cuidado de no entrometerte de más en los asuntos de pareja, porque cuando una pareja decide unirse en matrimonio, se separa, dice la Biblia, deja a su padre y a su madre, y ellos tienen que formar su propio matrimonio, ellos tienen que vivir sus propias experiencias, ellos tienen que salir adelante con sus propias luchas.
Claro que si tu hija o tu hijo acude a ti en busca de consejo, tu responsabilidad como madre es darle un consejo conforme a las Escrituras. Sí, es difícil, obviamente, pues no ser, es difícil ser imparcial, porque desde luego amas más a tu hija o a tu hijo que a tu yerno o a tu nuera. Eso es por naturaleza. Pero obviamente nosotros debemos ser sabias al dar un consejo a nuestros hijos casados, porque no queremos entrometernos en su vida. ¿Cuántos casos hay de matrimonios que se desbaratan porque los padres de alguno de ellos se meten en la relación? Muchas veces al grado de que las suegras, por eso tenemos pues ese estereotipo, ¿no? De que las suegras somos metiches, que las suegras nos entrometemos, que muchas veces herimos a las personas y no tenemos el cuidado, el entendimiento, las palabras correctas. Tengan mucho cuidado con eso. Yo la verdad creo que los hijos que se casan deben vivir fuera de la casa donde están los padres. Sé que hay circunstancias y situaciones muy particulares en este punto, pero lo ideal es que la pareja que se une en matrimonio no viva en el mismo lugar donde están los padres de alguno de los dos. Pero bueno, sé que podría ser otro tema, pero era importante y que quería mencionar. Y bueno, me gustaría resumir todo lo anterior en estos 4 puntos que son los más importantes, creo yo, de la lección y en los que nosotros debemos enfocarnos. El número 1 es que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. La unión que Dios aprueba y bendice tal cual es como Él la instituyó, entre un hombre y una mujer. Acuérdense, Dios no se equivoca. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo? Nada. Porque delante de Dios no existe tal cosa. Biológica y físicamente fuimos diseñados para que hombre y mujer nos complementemos, algo que no sucede entre parejas igualitarias. Los cristianos debemos oponernos con firmeza a la idea del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque esto es una perversión y ofende a Dios. Aceptar que 2 hombres o 2 mujeres participen de una relación y le llamen matrimonio, habla del colapso que estamos viviendo como sociedad a consecuencia de darle la espalda a Dios. El punto número 2 es que el matrimonio es un pacto que se celebra delante de Dios, donde ambos se comprometen delante de Él a cumplir cada uno su parte. A la mayoría de la gente, la versión bíblica del matrimonio le parece ridícula y pasada de moda porque el ídolo principal del mundo es el ego. El principio fundamental que vemos nosotros en la Biblia sobre el matrimonio es que es obra de Dios, porque fue su diseño, donde Dios mismo consideró que la soledad del hombre no era buena. Y es por eso porque le presenta a su esposa. El punto número 3 es que el matrimonio es para toda la vida. Bíblicamente hablando, el matrimonio es la unión de por vida de un hombre y una mujer, principalmente con la finalidad de crear una familia y proporcionar un entorno estable para ella. Permanecer casados no se trata simplemente o únicamente de permanecer enamorados. Se trata de guardar el pacto, de cuidar esa promesa sagrada. Desde luego que puede existir distanciamiento en la pareja. Por eso el matrimonio también se trata del perdón. Sin el perdón, ninguna sociedad humana puede sobrevivir, mucho menos el matrimonio. Y el punto número 4 es que las relaciones sexuales, Dios mismo las creó para el placer y el disfrute dentro del matrimonio. Todo lo que Dios ha creado es bueno y es bueno en gran manera. La realidad del sexo dentro del contexto del matrimonio es buena. Dios la creó como una forma de revelar su gloria
y su deseo es que lo honremos al usarlo correctamente y como consecuencia nos produzca placer. Dios nos concede en el matrimonio, a través de las relaciones sexuales ordenadas, la dicha de ser padres y nos permite criar a nuestros hijos en ese entorno familiar seguro y estable. Por último, quiero decirte que la figura del matrimonio, tal como nosotros la conocemos, ilustra lo que la Biblia nos enseña, que Cristo se considera al novio que viene a buscar a su prometida, su iglesia, el verdadero pueblo de Dios. Cristo pagó por su novia con su propia sangre y realizó con ella un matrimonio inquebrantable. Cristo nunca dejará a su esposa, nunca. Lo más importante que podemos decir del matrimonio es que existe para la gloria de Dios. Si tú estás casada, esa es la razón de tu matrimonio. Si tú eres soltera y piensas casarte algún día, esa debería ser tu anhelo. Toda persona y todo matrimonio necesitamos de la gracia transformadora de Dios. Yo te invito a que reflexiones en tu propia vida y si hay algo que tú tengas que resolver acerca del matrimonio, te animo a que ores y Dios te dará la sabiduría y el valor para tomar decisiones correctas que le honren y le alaben. Muchas gracias y que Dios te bendiga.